Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les saluda el profesor Moisés López a esta sucesión número 14 de nuestro estudio del Pentateuco del Seminario Bíblico de Desarrollo Ministerial. Hemos estado haciendo un recuento de lo que los libros de Génesis, Éxodo, Levíticos y Números nos han presentado acerca de la historia de Israel. En esta ocasión vamos a enfocarnos en el momento histórico en el cual Israel se asienta en la región conocida como Cades Barnea. Están a las puertas de la tierra prometida, están a un paso de llegar al lugar donde Dios les prometió que llegarían, a esta tierra que fluye leche y miel. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de qué es lo que acontece, ¿no? En las pasadas sesiones ya habíamos notado, especialmente en la última sesión, habíamos notado que el pueblo de Israel está llegando a un punto de insatisfacción. Y recordamos que dijimos que el problema de la insatisfacción crea otros problemas, ¿no? Trae otras consecuencias cuando se anida en el corazón del ser humano. Hablamos un poquito acerca de las quejas. El pueblo de Israel comienza a quejarse de una y otra cosa. Y ahora vamos a llegar al punto en el cual van a perder la confianza. El libro de Números nos habla acerca de estos 12 espías, ¿no? Dios le indica a Moisés que escoja uno de los líderes de cada una de las tribus y los envían a recorrer la tierra, ¿no? Son espías en el sentido más bien de ir a ver. Su misión es ir a ver qué es lo que hay ahí, qué es lo que no hay ahí. Su misión es ir a ver, por ejemplo, dónde están las montañas, dónde están las ciudades, qué tipo de ciudades son, qué tipo de muralla tienen, si es que tienen, qué tipo de ejército pueden tener, cuál es la defensa que la gente puede tener, estos pueblos pueden tener para la invasión que está planeando hacer el pueblo de Israel. Acuérdense que el pueblo de Israel no es un pueblo militar, salieron de ser básicamente constructores, ¿no? Lo que hacían hacían ladrillos, pongámoslo de esa manera, ¿no? En el pueblo de Egipto. Han tenido algunas experiencias durante su transcurso en el desierto, en los cuales han tenido que pelear con otros pueblos, pero aún así no los hace un pueblo netamente militar. Pero bueno, Dios estará con ellos. Dios, es la promesa que les hizo, que estaría con ellos. Entonces van a recorrer la tierra, y una de las cosas interesantes del relato es de que van y recorren la tierra. Aparentemente se dan cuenta que no muchas de las ciudades tienen murallas. Las ciudades en Canaán en este tiempo, a veces nosotros pensamos que las ciudades son como las ciudades en las que nosotros vivimos, unas ciudades grandes donde hay mucha gente, donde hay construcciones, donde hay un ejército o donde hay policía y todo lo demás. Bueno, prácticamente no, prácticamente las ciudades de aquel tiempo eran ciudades pequeñas. Algunas ciudades como Jericó sí tenían un gobierno ya un poco más centralizado, podemos pensar. Probablemente tenían un rey o una familia real que básicamente mandaba y hacía todas las cosas o dictaban las cosas que se tenían que hacer en el pueblo. Esa es más o menos la idea, ¿no? Había otras ciudades del tamaño de Jericó, probablemente había varias, ¿no? Pero la mayoría de las ciudades eran muy pequeñas, muchas de ellas ni siquiera tenían una muralla, ni siquiera tenían un ejército que los defendiera, ¿no? Probablemente la gente misma se armaba con palos y piedras o con algún otro espadas o con algún otro recurso que tuvieran para poderse defender. Usualmente usaban lo que Israel va a usar cuando estemos hablando en el libro de Jueces, en nuestra próxima clase de los libros históricos. Estaremos hablando un poquito acerca de eso, pero usted se recuerda, nada más para contextualizarlo un poco, ¿no? ¿Qué pasaba en el libro de los Jueces? El pueblo estaba ya en la tierra prometida, pero cuando venía un problema con otra nación que venían a invadirlos, con otro pueblo, entonces se unían las tribus. Ahí era básicamente lo que iba a acontecer. El problema con Canaán es de que cada uno de estos reyes usualmente no tenían nada que ver con otros reyes, ¿no? A veces hacían tratados. Una de las formas de hacer tratados era casarse los hijos y las hijas de los reyes de las ciudades con otro rey o con los hijos de otros reyes, para poder hacer alianzas, y de esa manera aseguraban de que no iba a haber, se iban a defender mutuamente, se iban a ayudar mutuamente y no se iban a atacar uno al otro. Entonces más o menos es la idea que tenemos, ¿no? Entonces la misión de los espías es básicamente ir a ver cómo está la situación, ¿no? Van a ir a dar un recorrido en el pueblo, en el pueblo de Canaán, y van a ir a ver los diferentes lugares. En 40 días probablemente no tuvieron tiempo de recorrerlo todo, pero tuvieron una buena idea de qué es lo que podían esperar en el momento que se decidieran a invadir el pueblo de Canaán. Entonces cuando regresan a traer el reporte, ya uno nota que hay dos grupos de personas, ¿no? Ambos vieron lo mismo, y aquí empezamos en este aspecto interesante del texto bíblico, en el cual nos comienza en el momento que nos estamos leyendo el texto bíblico, nos comienza a analizar a nosotros.
Y es lo que está en el corazón de la persona lo que realmente va a dictar el curso de acción que vamos a tomar. Por ejemplo, estos dos grupos se van a dividir, ni siquiera en 6 y 6, se van a dividir en 10 y 2. En otras palabras, el grupo minoritario, que son Josué y Caleb, van a decir todo lo positivo que vieron allá. O sea, su enfoque, su mirada por alguna razón, y otra vez tiene que ver con el corazón, su mirada por alguna razón se enfocó en las cosas buenas. Se enfocó en que es una buena tierra, se enfocó que aquí traemos la prueba de que es una buena tierra, ¿no? Dice el texto que traían algunos frutos de la tierra para demostrar y para probar. Ahora note, los 12 vienen cargando con el fruto de la tierra, o sea, los 12 vieron lo mismo, básicamente. La interpretación que le dieron a los eventos es completamente diferente, ¿no? En el caso de Josué y Caleb, ellos ven una oportunidad. Ellos ven como esta es la oportunidad que estamos esperando. O sea, esta es la tierra. Dios tenía razón. Dios no mintió, al contrario. Dios nos dijo exactamente lo que debemos esperar de la tierra, que fluye leche y miel, y aquí está la prueba de ello. Entremos, vayamos, hagámoslo. Pero tienes el otro grupo, y el otro grupo es este grupo de personas que solamente ven lo malo, solamente ven lo negativo, solamente ven los obstáculos. Por alguna razón su corazón los lleva a enfocarse en las cosas que están mal, ¿no? Y usualmente podemos nosotros también caer en esta situación en la cual solamente veamos lo malo. Y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dije hace un momento que de cierta manera el texto nos analiza a nosotros. De cierta manera el texto, cuando lo estamos leyendo, automáticamente nosotros podemos clasificarnos a nosotros mismos a cuál de los dos grupos pertenecemos. Si somos de las personas que usualmente vemos lo negativo, si somos de las personas que usualmente vemos lo que no se está haciendo bien y pasamos por alto todo lo bueno que ocurre, sea en nuestra familia, sea en nuestro trabajo, sea en nuestra vida personal o sea en la iglesia, entonces probablemente somos de las personas del grupo de los 10. Dijimos que son dos grupos, nada más, ¿no? Es lo mismo que pasaba anteriormente con el grupo que critica, el grupo que murmura, el grupo que se queja y los que no. Probablemente había mucha gente en Israel que no se quejaba. Lamentablemente muchas veces el pueblo también sufre las consecuencias, aún aquellos que no se quejan, por las cosas que los otros hacen. En este caso, el pueblo va a sufrir las consecuencias y va a comenzar con este problema. El problema es que en el corazón de estas personas hay algo que los invita a ver solo lo malo. Entonces, cuando vuelven, note el discurso. En el caso de Josué y de Caleb, el discurso es: vamos, hagámoslo si podemos, Dios es fiel, Dios está con nosotros, Dios no mintió, esta es la prueba de lo que tenemos. En el caso de estos 10, es todo lo contrario. Las ciudades son amuralladas, las murallas son impresionantes, son demasiado altas. Ahí viven los hijos de los gigantes o la raza de Anak. Entonces otra vez esa gente está viendo todo lo negativo, está viendo el no puedo. O sea, completamente cuando regresan vienen completamente derrotados. Yo personalmente creo que esta gente ya casi iba derrotada cuando salieron a ser espías, ¿no? Lo único que llegaron allá es confirmar sus sospechas de que no iban a poder, de que las cosas iban a estar muy difíciles y de que probablemente se iban a morir en el intento. Note esto, ya comenzó el temor a apoderarse de su corazón. Y es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros hoy en día. Cuando desviamos nuestra mirada del Señor, cuando nuestra mirada no está puesta en el Señor, entonces comenzamos a decir cosas que son en contra de lo que el texto dice, en contra de lo que Dios mismo ha dicho, como en este caso de estas personas, y comenzamos a tener temores infundados, completamente infundados. Estas personas comienzan a decir: no podemos, éramos como saltamontes, éramos como chapulines a sus ojos. En otras palabras, se están minimizando a ellos mismos, se están viendo ellos mismos como derrotados, como poca cosa, como incapaces, como básicamente ya se entregaron ante el enemigo antes de siquiera pisar la tierra, antes de siquiera pelear la primera batalla. Es una cuestión de actitud. Hay autores que han escrito, hay un libro muy interesante, se llama Actitud de Vencedor, y en este libro te habla acerca de eso, ¿no? La actitud a veces dice mucho más acerca del resultado de la batalla que lo que uno a veces piensa. Si uno entra con una actitud de que vamos a ganar y vamos a vencer porque el Señor va a estar con nosotros, Él es fiel, Él no nos va a dejar, entonces muy probablemente vamos a obtener la victoria y vamos a vencer al enemigo. Pero cuando entramos como estas personas ya con una actitud de derrota, entonces prácticamente no hay nada que hacer. Ahora, no solamente eso, y esta es otra parte interesante del texto bíblico. El problema con el pesimismo y el problema cuando el corazón de algunas personas se comienza a enfermar y comienzan a ver solo lo negativo es que es contagioso.
Lo hablamos un poquito atrás en la sesión anterior cuando dijimos que el problema de la crítica y de la queja es contagioso. Note en el pasado que la queja comenzó a las orillas del pueblo, pero después se metió a todo el pueblo y después todo el pueblo va en contra del liderazgo, en contra de Dios mismo. Es lo mismo que va a pasar aquí. Estos días vienen con este discurso negativo, con este mensaje derrotista y comienzan a contagiar a la gente. El capítulo 14 comienza hablando acerca de la actitud de la gente. Ya no estamos hablando de los días, estamos hablando del pueblo en general. Literalmente todo el pueblo se contaminó de esto y están llorando y gritando y dando voces. Toda la noche se pasaron llorando ese día, el día del reporte. Imagínense, piensen por un momento. El pueblo de Dios, el pueblo que vio las plagas, las maravillas de Dios caer, el pueblo que vio el mar rojo abrirse, el pueblo que ha visto cómo Dios da agua de la peña, cómo Dios ha sustentado a todo el pueblo, al montón, a la cantidad de personas que están en el desierto. Ese Dios, completamente se olvidaron de Él, completamente están en una actitud de derrota, están en una actitud de que no quieren saber nada, no quieren moverse, no quieren hacer nada y comienzan a llorar y comienzan a decir, ¿para qué nos trajiste a este desierto? ¿Para qué? Para que muriéramos nosotros y nuestros hijos a espada. Imagínense, ya están visualizando todo lo que va a pasar en el campo de batalla. Ni siquiera saben lo que va a pasar, pero ya están visualizando que todo les va a ir mal, que ellos se van a morir, que sus hijos se van a morir, que sus esposas se van a morir y que todo ha sido un fracaso. Todo ha sido un fracaso. Su interpretación es que todo ha sido un fracaso. Tanto así que comienzan a idealizar el lugar de donde salieron. No es la primera vez. Acuérdense que cuando están frente al Mar Rojo hacen exactamente lo mismo. ¿Para qué nos sacaste? Para morir en este desierto y que allá estábamos bien y que allá comíamos esto y que comíamos aquello y que las ollas de carne y cuántas cosas. Y después en el libro de Números cuando se comienzan a quejar otra vez porque quieren carne comienzan a decir allá comíamos pescado hasta que nos hartábamos y comíamos pescado y no teníamos que pagarlo, etcétera, etcétera. Entonces otra vez vuelven a lo mismo. ¿Por qué? El problema de esta gente está en el corazón. Por alguna razón no se les ha salido este problema que tiene el corazón, esta esclavitud que tienen en el corazón. Son libres físicamente porque ya no están en Egipto, pero su corazón sigue atado a Egipto. Siguen pensando que allá estarían mejor. Ellos son los que clamaron, ellos son los que dieron voces pidiéndole a Dios que les ayudara y de repente ahora tienes que este grupo de personas que quieren regresar. Quieren regresar a Egipto, hablan acerca de agarremos otro capitán y regresémonos, que nos regrese, ¿no? Pongamos a alguien más, ya estuvo con ustedes, ¿no? Ahora, rechazo del liderazgo, rechazo de Dios, rechazo del plan de Dios y obviamente Dios tiene que reaccionar. Y Dios reacciona airadamente. ¿Por qué? Porque el pueblo realmente está literalmente en contra de Dios y en contra de lo que Dios quiere hacer. Dios tiene planes enormes para esta gente, pero en este momento estas personas no van a entender nada de lo que Dios tenga que decir a través del liderazgo o Dios mismo hablando con ellos. Dios interviene porque en algún momento las cosas escalan, la violencia escala. Acuérdense que la persona comienza con un poquito de enojo, pero si las cosas siguen así, hay personas que no se contienen. Y este grupo de personas, al parecer, si no todos, por lo menos algunos, ya estaban hablando de matar a Moisés, de deshacerse de él para poder establecer otro líder. Entonces, note cómo el temor cuando se apodera de las personas, y se puede apoderar de cualquier persona si uno lo permite. Usted y yo tenemos la última decisión de poner nuestra confianza en Dios o poner nuestra confianza en nuestras propias fuerzas y comenzar a mirar el problema. Y cada vez que tú pones tu mirada, usted pone su mirada en el problema se comienza a ser más grande y más grande y más grande. Aparentemente, el problema es el mismo, pero nuestra percepción del problema es que es un problema que no tiene solución, que no vamos a salir de esto, así como está hablando el pueblo. Dios se enfada con el pueblo, se molesta con el pueblo. Y Dios determina que nadie va a entrar a la tierra prometida, excepto solo las dos personas que decidieron mantenerse firmes. Una de las cosas que Caleb dice en el pasaje es que si confiamos en Dios, Dios estará con nosotros. Otra vez, note esto. Él entiende perfectamente que la confianza en Dios, que creerle a Dios es la clave de nuestra victoria. Muchas veces en nuestra vida nos vamos a enfrentar en situaciones tal vez que se parezcan a las que está pasando en el pueblo de Israel. Hay una batalla que pelear, hay una situación difícil. Humanamente no vamos a poder hacerlo, humanamente no vamos a poder librarnos de esa situación.
Pero Dios está con nosotros y Josué y Caleb entienden perfectamente eso y saben que la batalla no se gana con el número, la batalla no se gana con estrategia necesariamente, la batalla no se gana con un montón de armas a nuestra disposición, la batalla del pueblo de Dios se gana confiando en Dios, poniendo nuestra confianza en el Señor y sabiendo que Él es el único que puede realmente librarnos. Entonces, en otras palabras, tenemos que ceder nuestra voluntad a Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo no puedo con esto, el pueblo es demasiado, es numeroso el otro pueblo, tienen mejores armas, tienen mejores estrategias, conocen el terreno, conocen dónde se pueden esconder, a dónde pueden correr. Nosotros no, vamos a llegar a invadir un lugar que no conocemos, no tenemos estrategia militar, no somos un pueblo guerrero, pero te tenemos a ti, Dios, y eso tiene que hacer toda la diferencia en nuestra vida. Yo creo que estas historias están puestas también, aparte de todo lo que de enseñarnos todos esos principios que estamos hablando, están puestas también para que usted y yo entendamos eso en particular. El pueblo de Israel nunca ganó victorias porque era un pueblo poderoso, sino porque confiaban en Dios. Incluso en el tiempo de David, David no tenía un super ejército. Muchas de las batallas que David ganó, las ganó por poner su confianza en Dios. La primera, la más tal vez importante en sus comienzos, fue la de Goliat, ¿no? Cuando peleó contra Goliat, y no la ganó por su propia inteligencia o por sus propios recursos, sino que la ganó porque confió enteramente en Dios. Ese es el mensaje de este libro. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos tener, como dice el texto y describe Dios, describiendo a Caleb, dice que tenía un espíritu diferente. En otras palabras, este hombre es distinto, pero no es distinto porque es más sabio o porque es más apuesto o porque es más fuerte. Es distinto porque su corazón está completamente entregado y rendido a Dios. Él entiende perfectamente que si vamos a ser victoriosos en esta tierra, que si vamos a marcar la diferencia en esta tierra, nuestro corazón, nuestro espíritu tiene que estar alineado con el propósito y la voluntad de Dios. Dios determina que esta gente no va a entrar. Toda la generación que salió de Egipto de 40 años, de 20 años arriba, todos los de 20 años o más, todas esas personas tienen que morir en el desierto. Y Dios de alguna manera detiene el castigo, ¿no? Por la intervención que Moisés hace con Dios. Aparentemente la idea era terminar con el pueblo de una vez y permitir, pero hay varias situaciones que son importantes considerar. Número uno, Dios va a determinar que la muerte de esta gente no sea en ese momento, sino que mueran, digamos, naturalmente. Entonces va a permitir que el pueblo esté vagando por el desierto por toda una generación, 40 años. Los mismos días que fueron los espías a dar el recorrido por la tierra y a investigar la tierra y a analizar lo que tenían que hacer, esos mismos días, 40 días, un día por año o un año por día. Entonces el pueblo va a estar dando vueltas y vueltas en un pequeño círculo ahí en la región de Cades Barnea, hasta que la generación de 20 años y más que salieron de Egipto perezca en el desierto. Hasta entonces Dios va a volver otra vez a intentarlo de nuevo con el pueblo de Israel. En esa ocasión el intento va a ser un éxito, como ya sabemos en el libro de Josué, pero por el momento el pueblo va a tener que pagar la consecuencia. Note que el pueblo reacciona ante ante el enojo de Dios, ¿no? Y si usted ha leído detenidamente el pasaje es muy interesante. Y yo quiero estos últimos 2-3 minutos de esta sesión pasarlos en este punto importante. Es muy importante que usted y yo entendamos que nuestro Dios se puede enojar y que usted y yo podemos causar un enojo de Dios cuando no le creemos, cuando no ponemos nuestra confianza en Él, cuando Dios nos dice: yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar. Usted y yo tenemos que creerle a Dios, porque en el momento que nos rebelamos ante Él, como el pueblo se rebeló, y que no queremos seguir sus propósitos y que no queremos su plan, que queremos hacer nuestro propio plan. ¿Se acuerda que hablaron de matar a Moisés, de poner otro capitán y que lo regresara de nuevo a Egipto? Entonces causamos la ira de Dios. Ser parte del pueblo de Dios no solamente tiene privilegios, también tiene responsabilidades. Y usted y yo tenemos que recordar eso. Somos responsables ante Dios de las decisiones que tomemos. Cuando usted y yo venimos a ser parte del pueblo de Dios, hacemos un pacto con Dios. Y Dios hace un pacto con nosotros. Pero la parte del pacto que nosotros tenemos que cuidar es caminar en sus estatutos y caminar en obediencia y creerle a Dios. En este caso en particular, cuando el pueblo se pone en esta actitud de rebeldía, literalmente rebeldes contra Dios, acuérdense que el pecado de rebeldía es uno de los más problemáticos en el Antiguo Testamento. Entonces,
estas personas se ponen en esta rebeldía con Dios, entonces Dios se enoja y dicta una sentencia contra ellos. Note que les dije a usted, Dios pudo haber terminado con ese pueblo en ese momento, en ese instante. Había pasado un evento parecido anteriormente en el capítulo, en unos capítulos anteriores, pero ahora el pueblo, lamentablemente, vuelve a caer en este problema de rebeldía. Dios les da la oportunidad de que vaguen por el desierto 40 años. Entonces, cuando están vagando por el desierto por 40 años, van a morir paulatinamente, uno y uno y uno y uno. Pero cuando el pueblo se da cuenta que Dios se enojó, y ese es el punto que quería tocar, vienen con Moisés y le dicen, vamos a ir, nos vamos a levantar temprano y vamos a ir a pelear, vamos a ir a tomar la tierra prometida. Y Moisés les dice lo siguiente, no vayan porque Dios no está con ustedes. Ese es el gran problema en el Antiguo Testamento y Dios quiere prevenirlo y nos está enseñando a través de estas historias a prevenir el gran problema que es que usted y yo enfrentemos la vida sin Dios. Dios se enojó con ellos. No quiere decir que Dios no va a volver a estar con ellos, nunca. No, pero en ese momento ellos ya no tienen el respaldo de Dios. Entonces, usted se acuerda que estas personas piensan, oh, ya cambiamos de opinión, ahora sí vamos a ir. Y piensan que Dios va a cambiar de opinión a su merced y que Dios va a hacer exactamente lo que ellos digan. Ahora sí estamos listos, vente Dios. No, no, no. Necesitamos recordar algo muy, muy claro. Algo muy claro para usted y para mí tiene que ser que Dios es Dios. Y usted y yo tenemos que sujetarnos a lo que Él diga y no Él se tiene que sujetar a lo que nosotros querramos. El pueblo se levantó temprano y el pueblo fue, y el pueblo subió y les fue mal, y les fue muy mal. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba respaldando la misión. Si lo hubieran hecho la primera vez, hubieran conquistado la tierra prometida en esa ocasión. Obviamente les iba a tomar mucho tiempo, claro, pero otra vez hubieran comenzado a conquistar la tierra prometida. Pero Dios no es manipulable. Y una de las cosas que usted y yo tenemos que entender es que Dios es Dios. Y usted y yo somos los que tenemos que sujetarnos a su voluntad y no Él a la nuestra. Dios no es nuestro sirviente. Dios es nuestro Dios. Entonces el pueblo tiene un mal concepto de Dios. Y Dios tiene que corregírselos. Y es por esa razón que Dios, me imagino que a Dios le dolió verlos caer en el desierto bajo las manos del enemigo. Pero tienen que aprender la lección. Y la lección es, Dios no es manipulable. Cuando Dios les dé la oportunidad otra vez de entrar a la tierra prometida y ellos obedezcan, entonces van a ver el poderío de Dios y van a ver la mano de Dios moverse a su favor. Pero no en el momento que ellos quieran, sino en el momento que Dios diga. El pueblo fracasa terriblemente en este momento, ¿no? El pueblo se queda a las puertas, imagínese y piense por un momento, estar a las puertas de la bendición más grande que pudieses haber tenido y no alcanzarlo. Tener que morir en el desierto, tener que morir viendo la tierra prometida de aquí de cerca, ahí a la vuelta, y no entrar solamente porque en algún momento nos embargó el temor, nos embargó la duda y pusimos nuestra confianza en otra cosa, o perdimos nuestra confianza en Dios y le dimos la espalda a Dios y se rebelaron contra Dios. Que esta lección sea para usted y para mí una lección personal, para que usted y yo entendamos y veamos, cuando Dios nos dice algo, es que Dios va a estar con nosotros. No podemos dudar de eso, tenemos que ir adelante, marchar y hacer la voluntad de Dios porque Él estará con nosotros. Israel fracasó, pero eso no quiere decir que usted y yo vamos a fracasar. Usted y yo podemos aprender del fracaso de esta gente para no hacer lo mismo. Cuando usted y yo tengamos que ir delante y abriendo camino o haciendo la misión que Dios nos encomendó a hacer, recordemos, Dios estará con nosotros, siempre y cuando usted y yo pongamos toda nuestra confianza en Él. Esta ha sido nuestra sesión número 14 de nuestro estudio del Pentateuco. Bendiciones.